Ok, ok. Vamos entonces a iniciar con esta Academia de Formación Continua día lunes. Hoy día nos toca ver los primeros pasos en Castor, ¿cierto? ¿Cuáles los primeros pasos al momento de crear una comunidad nueva dentro de la plataforma y cómo se realiza esta gestión? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que cada vez que nosotros tenemos un cliente nuevo en Castor, este va a quedar asociado a un subdominio. En este caso, el subdominio que vamos a utilizar para estas pruebas va a ser capacitación.castor.cl, ¿ya? Generalmente el subdominio está relacionado al nombre de la comunidad, al nombre de la administración, relacionado a un dato del cliente para así poder identificarlo. Este es el dato base con el cual nosotros buscamos a las comunidades en Castor, ya que no lo hacemos a través de un root, no lo hacemos a través del correo del usuario, sino que es con el subdominio entregado al momento de la creación. Capacitación.castor.cl. Aquí voy a entrar entonces con mi usuario, donde voy a visualizar el listado completo de todas las comunidades que puedo tener dentro de un subdominio. Podemos tener más de una, ¿ya? Y la que vamos a utilizar el día de hoy es el edificio 21. Ya, si se fijan, este edificio está en blanco, no tiene ningún dato, no tiene root, no tiene nada. Es una comunidad totalmente nueva. Vamos a ver cuáles son los pasos entonces de creación desde el principio. Una vez entrado a Castor por primera vez, lo primero que tenemos que ingresar son los datos de la comunidad, los datos base, los datos de contacto, la configuración general. Tenemos que darle un nombre a este edificio. Edificio Capacitación 2025. Y hay que ingresar el root. No sé si ahí me piden como un root válido. La dirección, Zurich 221, la comuna, la ciudad. En fin, todos estos datos que son datos de contacto que tienen que ser ingresados cuando recién tú entras a la plataforma, esto es lo primero que el sistema te va a solicitar, ingresar estos datos. Ya, el primer mes de prorrateo que vamos a dejar el mes de julio. Podemos agregar los datos del comité, esto igual es opcional. Ya, podemos actualizar el logo, crear una firma digitalizada para lo que es los documentos que van a quedar reflejados en la plataforma, los que se pueden descargar. Ya, guardamos entonces estos primeros datos generales, lo que es datos de contacto y datos base de la comunidad. Si volvemos al principio, entonces estos ya aparecen acá arriba, edificio de capacitación 2025, ahí está el root que ingresé. Vamos a entonces ahora a ingresar los datos de la cuenta. En el módulo de banco, cuentas bancarias. Ya, estos son datos igual relacionados importantes. Banco BCI, dato tipo de cliente empresa, cuenta corriente, el número de la cuenta. Este dato es importantísimo, fecha del saldo inicial y saldo inicial. Aquí tenemos que indicar un dato real de la cuenta, ya un dato que nos pueda servir para poder iniciar con todo lo que es el reflejo de movimientos en la plataforma. Vamos a indicar entonces al 31 de julio, saldo inicial. Ya, si yo indico, por ejemplo, que la comunidad tiene 1 millón de pesos al 31 de julio, es porque si voy a la cartola de la comunidad en esa fecha, tengo que visualizar ese 1 millón de pesos que estoy creando acá. ¿Ya? Ese es un dato importante. El dato de la cuenta bancaria, el dato del saldo inicial de la cuenta es un dato que tiene que ser real. Tenemos que encontrar ese monto en la cartola. Ya, entonces tenemos cargado, ¿cierto? Lo que es configuración inicial, datos de contacto, la cuenta bancaria. Ahora entonces vamos a cargar el listado de las unidades. Ya, las unidades en este caso corresponderían a todos los que son los departamentos, oficinas locales, dependiendo de cuáles son la distribución que tiene este edificio. Tenemos que descargar un archivo base para poder completar ciertos datos y luego realizar una importación masiva. Ahí está cargando mi documento para poder reflejar esta información. Ahí está. Este es el archivo base entonces para realizar la carga de la comunidad. Si se fija, tenemos diferentes columnas. Nombre de unidad, el piso, el nombre del residente, correo electrónico, departamento, factor de prorrateo,
estacionamiento, factor de prorrateo, bodega, factor de prorrateo. Puede ser departamento, casa, local, oficina, parcela. Estos son los elementos, departamento, estacionamiento, bodega. Todo aquel que conlleve a a una alícuota individual corresponde a un elemento que tenemos que registrar en este documento para luego poder subirlo y hacer una importación masiva. Ok, vamos a crear entonces los 5 departamentos que tiene este edificio. Hay que completar esta información. Depto, sí. Ya. Uno, 2, 3, 4, 5. El piso, más que nada, va a determinar cuál va a ser el orden que van a tener estos datos en el listado, dónde se van a ubicar. Ya, claro, el piso te indica en qué piso corresponde que se ubique este departamento, este inmueble, pero en sí, en el listado, en el archivo, lo que va a indicar es el orden donde se van a ubicar estos elementos que estamos agregando a este documento. Los nombres de los residentes: Gonzalo, Muñoz, Adriana. ¿Sí? No, estoy escribiendo Ah, ya. residentes ficticios. Adriana Terán. Qué mejor ejemplo que los propios compañeros de trabajo. Palomaraya, eh, Luis Silva, Ignacio Sangüesa. Ya, no todos están igual, pero bueno. Vamos a escribir entonces los correos, que los correos igual es opcional agregarlos ahora o podemos dejar este espacio en blanco y poder cargarlos después. Ya esa información también se puede hacer en lo que es el módulo de tu comunidad en línea, que es donde están todas las cuentas de los usuarios de los residentes. Departamentos, ya, esto uno, factor de prorrateo. En sí el factor de prorrateo siempre nos tiene que sumar un 100, ya que ese es el total de la comunidad, es lo que esperamos. Ya, por lo tanto vamos a ajustar este listado para que nos dé el valor esperado. Entonces aquí vamos a indicar que es 12, estacionamiento uno, estacionamiento uno, ya. Indicar que el 8. De todos, indicar que 8, estacionamiento 2, vamos a indicar que 6. Bodega 2, que 6. Depto 3, factor de prorrateo 10, sin estacionamiento y con bodega. Bodega 3, 10. 4, factor de 15. 5, factor de prorrateo 7. Esta 5, 8, bodega 1, 4 y 5. Ya aquí vamos a juntar varias bodegas en un solo elemento. 12, 8, 20, 8, 6, 6, 20, 10, 10, 20, 15, 8, 5, 5 y 5, 10. Ya. Vamos a guardar este documento entonces, ya que hemos cargado el listado. Obviamente estos son datos ficticios, lo estamos creando a partir de un ejemplo. Ya estos van a ser datos reales cuando generalmente estos datos están en el reglamento de la comunidad, donde ahí está la distribución de las alícuotas, ¿cierto? Eso es lo que nosotros replicamos para poder subirlo al sistema. Yo aquí solamente estoy ingresando datos em, como ejemplo para poder realizar esta carga. Vamos a buscar el documento en el Mac.
Mm, ¿Dónde quedó mi documento? Está en mi escritorio. No, en descargas. Aquí está. Ya. Visualizar datos e insertar. Y aquí está entonces nuestra importación masiva con mis 5 unidades con un total de alícuota en 100. Ya, vamos a guardar este detalle. Cuando cargamos entonces esta información que está relacionada al listado de las unidades y elementos que tenemos en la comunidad, se va a ver reflejado en el primer módulo, crear unidades, unidades. Aquí tenemos el listado, aquí lo vamos a poder visualizar y aquí también lo podemos manipular. Ya tenemos un listado que nos indica cuál es la unidad y un listado que nos indica cuáles son los elementos que están dentro de esa unidad. Por lo tanto, el elemento base, el dato base en Castor sería el elemento, ya que este es el que tiene la alícuota individual, cuya alícuota total nos va a dar la alícuota de la unidad. Ya eso es parte de lo que vamos a ver acá. En este espacio también lo que podemos hacer es crear nuevas unidades cuando tenemos una unidad inmobiliaria que todavía está realizando entregas o asignar elementos de una unidad creada a otra. Por ejemplo, si yo quisiera ir a la unidad departamento 2, tiene departamento 2, estacionamiento 2, bodega 2 y lo puedo pasar tal vez al departamento 3, vamos a pasar la bodega 2. Ahí lo pasamos con la flechita y acá indicamos la fecha de entrega, lo que va a determinar cuál va a ser el cobro proporcional de la unidad que entrega el elemento y la unidad que lo recibe. Indicando el 10 de julio sería los primeros 10 días se le cobran a la unidad de origen y del 10 al fin del periodo se le cobrarían esos días a la unidad de destino a la cual llegó o a la cual se le entregó este elemento, ¿ya? Entonces modificamos las alícuotas individuales, ya que sacamos un elemento de una unidad para entregarlo a otra, pero sin afectar la alícuota total de la comunidad. Siempre se va a mantener en 100, solamente movemos sus elementos entre sí. El primer módulo de crear unidades está enfocado todo lo que es creación, ya creación de estos datos, creación de las unidades, creación de elementos nuevos o a unidades nuevas cuando hay entregas, todo lo que es datos de los residentes, datos de las cuentas de los usuarios está en tu comunidad en línea, acá, ¿ya? Por lo tanto, los primeros pasos en caso, lo primero que el sistema te va a pedir, haciendo una recapitulación de lo que hemos realizado hasta ahora, una vez entrando al subdominio, que es lo que estamos viendo en pantalla, procedemos a buscar la comunidad, ingresamos a la comunidad, el sistema lo primero que te pide son los datos base de la configuración general, configuración datos comunidad, los datos de contacto básicamente, ya donde se ubica la comunidad, cuál es el teléfono, correo del administrador, primer prorrateo en el sistema. Podemos cargar el logo, la firma. Luego nos dirigimos a banco, cuentas bancarias para cargar toda la información correspondiente a la cuenta, ¿cierto? Cuál es el monto y saldo inicial y la fecha del saldo inicial. Datos que deben ser reales y que deben estar reflejados en la cartola de la comunidad. Cargamos el listado de las unidades. En crear unidades, ¿cierto? Carga de comunidad, completamos un documento, un archivo con todos los datos que nos pide, cuáles son las unidades, departamentos, cuáles son sus factores de prorrateo, los nombres de los residentes, su correo de contacto. Esa información inicial que cargamos como un listado se va a ver reflejado en el primer módulo. Todo lo que es el listado en sí de la comunidad, sus elementos y unidades que la componen. ¿Ya? Ya, ¿qué más necesitamos que el sistema nos pide cuando recién tenemos una comunidad en casa? Ya, en este caso hay que también realizar la carga de los saldos iniciales. La carga de los saldos iniciales nos permite poder reflejar esos datos que son las deudas o, claro, los últimos movimientos que tiene cada uno de los departamentos de este listado con respecto a cuál es la deuda que traen antes de ingresar a Castor para reflejar ese dato como un saldo inicial en la plataforma. Eso nos permite poder dar continuidad al reflejo de la información y al flujo de cobro y pago que tiene la unidad.
y nos permite ingresar al sistema un dato que nos va a permitir poder dar esta continuidad en esta nueva plataforma que sería Castor. Ok, vamos a ir al módulo de configuración, donde también tenemos otros datos que ingresar. Por ejemplo, tenemos el submódulo de proveedores. El submódulo de proveedores es para poder cargar aquellos datos o aquellos proveedores que nos dan las facturas que tenemos que cobrar a la comunidad. Por ejemplo, lo que es las facturas de servicio. El proveedor sería Aguas Andinas o Enel, por ejemplo, Metrogas. Esos son los datos que tenemos que cargar acá como proveedores. ¿Cuáles son de esas razones sociales a las cuales están asociadas las facturas que nosotros cobramos? La persona que hace el mantenimiento, la persona que viene a hacer el mantenimiento del césped o que hace la mantención de la piscina o que viene a realizar algún tipo de reparación o instalación de algo. Todas esas que son razones sociales nuevas nos tenemos que registrar como proveedores en Castor. Ok, entonces voy a agregar algunos. Dentro acá CCA. Necesitamos razón social y root. En caso de no tener los root, podemos digitar 1-9 y con eso el sistema también nos va a permitir poder guardar ese proveedor. En el distribución, ya como no me lo sé, el otro es aguas andinas, el otro puede ser tal vez un lugar, una ferretería donde compran artículos, no sé, X como artículos de oficina o insumos, home center, Sodimac. Incluso hasta el supermercado lo podemos reflejar como un proveedor si realizamos compras en él. Todo lo que conlleve, ¿cierto?, que nos genere un tipo de gasto, lo vamos a reflejar acá. Y voy a crear el proveedor primer prorrateo, ya que es necesario para el proceso de la carga de los saldos iniciales que les comentaba, que son esas deudas que traen las unidades para poder dar continuidad en Castor al reflejo de esa información. Vamos a cargar entonces a este proveedor primer prorrateo. Ya, las categorías y subcategorías son las clasificaciones que nos permiten dar, ¿cierto?, un orden al gasto común. Acá tenemos los gastos de mantención, gastos de administración, gastos de reparación. Esa clasificación que es amplia de gastos la tenemos que reflejar en la plataforma como una categoría, ya que nos permite, ¿cierto?, poder clasificar los gastos dentro de la plataforma para ser cobrados a la comunidad en función de este orden. Gastos de administración, gastos de mantención, gastos de reparación, gastos varios. Ya esto solamente nos va a dar una clasificación, un orden que vamos a reflejar. Y voy a crear también la categoría primer prorrateo, la cual vamos a necesitar para este proceso de la carga de los saldos iniciales. Luego tenemos las subcategorías que son subclasificaciones, así como hay gastos de mantención, tenemos mantención de ascensores, mantención de jardines, mantención de fachada, mantención del tablero eléctrico, mantención de la sala de bombas. Todas esas subclasificaciones tienen que ir creadas como subcategorías. Y cuando creas una subcategoría, la indicas, por ejemplo, gastos de, esto es mantención, tablero eléctrico, tenemos que relacionarlo a la categoría padre para luego poder utilizarla. Ya ahí tenemos la relación. Voy a crear entonces la subcategoría del primer prorrateo, ya que también la vamos a necesitar para lo que es el ingreso de los saldos iniciales. Ya no podemos nosotros tener ningún gasto cobrado a la comunidad si no tiene categoría y subcategoría. Eso es muy importante. Y las categorías de recargo son las categorías de los cobros exclusivos, ¿ya? En este caso, todos esos cobros que son individuales, que van hacia los residentes o hacia las unidades, en este caso, deben ser reflejados con una categoría para poder clasificar también estos datos, ¿ya? Por ejemplo, acá es donde entran los cobros por seguro, de los que entran los cobros por multas, ¿cierto? Multas al reglamento, ya ese tipo de cobros son los que tenemos que tener reflejados acá, ya que sería como una clasificación o categorías de recargo.
Ya. ¿Qué más necesitamos para la carga de los saldos iniciales? Es un fondo, porque los saldos iniciales los vamos a cargar como un cobro exclusivo. Y los cobros exclusivos, el sistema todo te los va a llevar siempre un fondo. Así que vamos a crear el fondo de los saldos iniciales, asociado a la cuenta y con saldo de apertura cero, tipo de recaudación solo ingreso manual, no visible en el gasto común, ya que este fondo solamente va a cumplir la función de poder reflejar estos saldos iniciales en la plataforma, pero no necesariamente tienen que estar reflejados en lo que es gasto común, ya que es parte del proceso interno de inicialización de esta comunidad en Castor. ¿Ya? Entonces, ya tenemos cargado el listado, ya tenemos creada la cuenta, ya tenemos asociado el fondo de los saldos iniciales, la categoría de los saldos iniciales, por lo tanto, ya tenemos el proveedor y todo lo que necesitamos para realizar esta operación. Nos dirigimos a pago GC, recargos unidad. Aquí tenemos la opción que se llama recargo masivo. En recargo masivo es donde yo voy a reflejar estos saldos iniciales como un recargo. Tipo de recargo asignado a mes, al mes de julio. Indicamos descripción, saldo inicial, julio 2025. Podemos indicar una categoría de recargo, las saldos iniciales, que es la que ya habíamos creado, y el fondo asociado de saldos iniciales. Y luego ingresamos entonces cuáles son estas deudas individuales que tienen las unidades, o en caso de que no tengan deudas, se mantiene el espacio en cero. Ok. Estos saldos iniciales o estas deudas son las deudas que traen desde la administración o que desde el programa sistema anterior. Ya cuál fue el último monto cobrado o cuál fue el monto de deuda que quedó en esa unidad cuando se realizó el traspaso a Castor, ese es el dato que tenemos que reflejar como un saldo inicial. ¿Ya? Ujú. ¿Qué pasa si una unidad tiene un saldo a favor? En ese caso, el saldo a favor no lo podemos reflejar como un recargo, en este caso, o como un saldo inicial em, que tenga un signo diferente, no es así. Tú tienes que dejar la unidad en cero y ese saldo a favor se refleja después del primer prorrateo, ¿ya? El departamento, entonces, cada uno de estos departamentos tenía este monto de deuda. Departamento uno 120.000 pesos, departamento 2 50.000 pesos, departamento 3 230.000 pesos, departamento 4 80.000 pesos y el departamento 5 tiene un saldo a favor de 20.000 pesos. Ese saldo a favor entonces lo vamos a generar después de generado, ¿cierto?, el primer cierre. Ok, ya tenemos entonces los recargos ingresados en el sistema con respecto a este saldo inicial. Ahí están, ¿ya? Pero aún no es efectivo porque si vemos la comunidad todavía no tiene un cierre, no tiene nada reflejado y para eso creamos este proveedor llamado primer prorrateo porque lo vamos a utilizar ahora para así terminar con este proceso de reflejo de los saldos iniciales. Nuestro proveedor primer prorrateo, vamos a crear un gasto. Es necesario porque tenemos que reflejar un gasto en el gasto común. Todo esto es proceso es interno. Generalmente lo realizamos nosotros como área de soporte. De esa manera también nos aseguramos de que la información quede reflejada correctamente para que los clientes empiecen a utilizarlo ya con el proceso de recaudación de este saldo inicial y confección del gasto común siguiente. Ya, vamos a hacer entonces este cierre que nos va a permitir, es cierto, poder reflejar este saldo inicial en la plataforma y de esa manera, porcentaje de interés, cero. Y de esa manera, ¿cierto?, poder dar continuidad a esta información. Ya, ahí estamos realizando el cierre por un peso. Vamos a dirigir entonces el proceso de liberación. Liberar gasto común. Sí, ya. No vamos a mandar correo porque no tenemos correos registrados todavía. Eso lo vamos a hacer cuando revisemos el módulo de TCL el día viernes. Ya, entonces ahí están, las boletas están generadas, está todo ok. Ahora la comunidad ya tiene un cierre. Vamos a salir de ella para que podamos ver qué es lo que cambia, qué es lo que se va a ver diferente. Ya,
Lo primero que vamos a notar de diferente es que cuando tú tienes una comunidad que tiene cierres en Castor, se va a visualizar de color naranjo. ¿Ya? Estas comunidades que están en gris es porque están desactivadas, no tienen cierres actualizados, no tienen periodos, ¿cierto?, prorrateados en el último tiempo. Esta comunidad, que es la que estamos utilizando, está en naranjito porque recién hizo un cierre para poder reflejar estos saldos iniciales. Ok, el sistema entonces, ¿qué es lo que necesita cuando tú recién inicias en Castor? El sistema te va a pedir, ¿cierto?, los datos correspondientes a la configuración general, datos de contacto, que son los que ingresamos como configuración general, ¿cierto? La dirección, el correo de contacto y el primer prorrateo en el sistema. Una vez cargada esta información, tenemos que cargar los datos del módulo banco. ¿Cuál es la cuenta bancaria de la comunidad? ¿Cuál es el saldo inicial? Que debe ser un saldo real que yo tengo que encontrar en la cartola, con una fecha que tiene que coincidir con este saldo. Tenemos que crear un fondo para reflejar los saldos iniciales o los saldos de deuda que traen las unidades al momento de ingresar a la plataforma. ¿Ya? Tenemos que tener creado el listado de las unidades. Eso se hace en el módulo de crear unidades en la carga de la comunidad. ¿Cierto? Nosotros tomamos los datos que vamos a cargar correspondiente al listado de unidades, elementos que contiene con sus respectivas alicuotas individuales, que nos va a permitir, ¿cierto?, ver cuál es la alicuota total y los nombres de los copropietarios o residentes. Toda esa información se carga en el proceso de carga de comunidad y nos permite, ¿cierto?, poder reflejar esta información en este listado. Adicionalmente, en el módulo de configuración, puedes cargar los proveedores de la comunidad, reflejar las categorías, subcategorías, que son las clasificaciones de los gastos en el sistema, y las categorías de recargo, que son las clasificaciones de los cobros exclusivos. Para la carga de los saldos iniciales, el sistema lo podemos reflejar a través de los recargos. Los recargos son cobros exclusivos. En este caso se generó como un recargo masivo, ya que así nos permite poder reflejar, ¿cierto?, a todas las unidades del listado el monto correspondiente a saldo inicial. Habíamos comentado que el departamento 5 tenía un saldo inicial que es un saldo a favor de 20.000 pesos y no se va a reflejar en este estado como saldo inicial, pero sí tenemos que reflejarlo después de realizado el cierre en el módulo de pago GC Pago Unidad como un pago anticipado. ¿Ya? Pago departamento, vamos a indicar que esto fue transferencia, la fecha del abono, ¿le puedo indicar el 31? No, no me deja. El primero, los 20.000 pesos y la descripción, saldo inicial. Saldo inicial es julio 2025, así todos tienen la misma descripción. Ok, ahí entonces está reflejado su saldo a favor como saldo inicial. La comunidad entonces, después de cargado estos datos, ¿cierto? Y pasar por el proceso de prorrateo por un peso, que es un proceso para poder reflejar estas deudas, ya que un peso dividido en toda la comunidad no va a generar una deuda real, pero sí nos permite poder hacer el cierre de ese mes para que esas deudas, esos saldos iniciales, queden efectivamente como saldos iniciales. Si me dirijo ahora al módulo de cobranza GC, planilla general de cobranza, voy a poder visualizar, ¿cierto?, cuál es el estado real de la comunidad al día de hoy. Vamos a indicar el detalle con ingresos, así vamos a reflejar no tan solo las deudas de la comunidad, sino también su saldo a favor, que en este caso es el del departamento 5. La planilla general de cobranza entonces te muestra cuáles son esos saldos iniciales, ¿cierto? Ahí están los montos correspondientes a esas deudas. Ya, bueno, y el departamento 5 que tiene los 20.000 pesos de saldo a favor. ¿Ya? Ahora que nosotros ya hemos reflejado este proceso de carga de la comunidad, cargando, ¿cierto?, todo el listado de unidades, elementos que contiene, cuáles son los factores de prorrateo de manera individual, cuáles son los nombres de los propietarios, hemos cargado los saldos iniciales y realizado el prorrateo por un peso, la comunidad está lista para que ustedes ya empiecen a operar, reflejando la recaudación de ese saldo inicial y la confección del gasto común siguiente. ¿Ya? Eso ya está listo, esos serían los primeros pasos en Castor o el proceso de inicialización de una comunidad en la plataforma.